Muy buenas, hoy estoy con una navaja multiusos de la empresa GHK. GHK son las siglas de Grand Harvest Knives, es una empresa china que tiene un servicio tipo OEM. ¿Qué significa eso? Pues que fabrica navajas y multiherramientas para otras empresas que pueden marcarlas con sus propios marcajes y también tiene su línea con sus propias multiherramientas con su marcaje de GHK. En este caso, esta pieza la compré a un vendedor que no era GHK, se comercializa como Atisen 8 en 1, pero el modelo original de catálogo de esta pieza es el GHK 6B-P03. La cuestión es que comprándosela a ese vendedor me salía más económica, me quedó por 10 euros puesta en casa, actualmente la tiene a 13 euros, creo recordar, más o menos, y si se la compras a GHK, pues sigue saliendo un poco más cara. Así que, bueno, pues son cosas que pasan, a veces cuando compras cierto volumen a un fabricante, pues puedes bajar el precio incluso por debajo de lo que le hace él a la hora de venderlas con su marcaje. En este caso es una navaja multiusos que está hecha, como podéis ver, con piezas de multiherramientas de formato alicate que fabrica la propia marca GHK. Ya veis que tiene muchísimas piezas en común. Esta aún no la he presentado en el canal, ya la presentaré porque es interesante y súper económica. Pero bueno, pues en este caso tenemos una serie de usos largos donde estaría la cabeza del alicate. La construcción, pues mango de acero replegado en chapa de acero inoxidable 420. Tornillería tipo Tors en los ejes, un clip para bolsillo, que no es tipo Deep Pocket Clip, pero que bueno, que nos sirve perfectamente para llevar la herramienta. Tiene un percutor de lunas, roscado en este espaciador que veis aquí, de acero inoxidable. En este caso, pues esto es algo de lo que prescindiría. Y de hecho prescindo. ¿Por qué? Porque cuando te metes la navaja en el bolsillo con el clip, queda en la parte inferior, con lo cual tienes ese pico ahí todo el tiempo. Y para continuar, como está roscado y no tiene fija tornillos echado, pues se va desenroscando y acabas con él en el bolsillo, suelto. Si vas a querer utilizar el percutor de lunas y tenerlo disponible, échale una gota de fijatornillos y enróscalo hasta el final. En mi caso, teniendo en cuenta los usos que posee esta pieza, he decidido prescindir del percutor de lunas y quitárselo. Con el percutor de lunas, 131 gramos. Sin el percutor de lunas, 130. Ganas un gramo miserable, pero en mi caso lo que gano sobre todo es comodidad. Así que se lo he quitado y así no me preocupo de tener que andar recuperándolo de donde esté. Las medidas cerrado, 10,6 centímetros. Esta versión es la, como os he comentado, GHK 6B P03. Hay una versión P01 en la que cambian los usos interiores y en vez de tener esto, tiene un destornillador Phillips y un destornillador plano combinado con un abrebotellas. En mi caso, tiene unos usos largos que me interesaban más. Pierdo el destornillador Phillips, que para mí es una pérdida importante, pero mi intención al comprar esta navaja multiusos era la de complementar una pequeña bolsa de herramientas que poseo, que tiene ya un alicate de pico del oro y demás cosas, y con esto lo que quería era pues una serie de herramientas de corte. En cuanto a la ergonomía, pues es un rectángulo. ¿Eso qué significa? Pues que es una ergonomía mejorable. Obviamente, cuando la coges así, tienes dentro de la mano un rectángulo y no es lo mejor del mundo, pero tampoco es lo peor del mundo. He tenido piezas mucho más incómodas que esta. Se puede utilizar perfectamente sin problemas. Todos los usos tienen bloqueo y vamos a tener acceso a esos usos a una mano, a este y a este, que son la tijera y la hoja de corte de filo liso, y a dos manos vamos a poder acceder a estos tres usos que tenemos aquí, que son largos y que os enseñaré ahora. Para los usos han utilizado una aleación que no es la 420 a secas, sino que han utilizado un acero 440A. El acero 440A es una aleación que no es una 440C. ¿Por qué explico esto? Pues porque el 440A es un acero que es más interesante para, pues por ejemplo, para machetes largos y piezas que necesitan soportar cierta carga y tener una resistencia alta a los impactos. No es tan interesante para hojas de navaja, por ejemplo. ¿Por qué se utiliza en esta pieza y en muchas otras piezas de origen asiático el 440A en vez del 440C, por ejemplo? Pues porque es más barato, ni más ni menos. Es un acero con el que se consigue una hoja totalmente funcional, pero que tiene algo menos de retención de filo que con el 440C. En este caso, la dureza que han conseguido en GHK es de unos 56 HRC aproximadamente. No está mal, la retención de filo no es mala, pero habría sido una retención de filo mayor si hubiesen utilizado un 440C. En este caso se utiliza este por simple y pura economía. Y de hecho, si en una navaja os dicen que la hoja de la navaja es de acero 440 a secas, sospechad, porque si no pone la C al final, lo más seguro es que sea una aleación más barata,
como la 440A o la 440B. Es así de simple. Si no te dan datos, sospecha, y si sospechas para mal, pues habitualmente acertarás. En cuanto al seguro que poseen estos dos usos, es tipo liner lock, perfectamente ajustado, nada de tolerancia frontal, nada de tolerancia lateral, que sería ajustable mediante el eje. La hoja en este caso mide 7,9 centímetros de largo, pero tiene 7,5 centímetros de filo útil. El perfil es tipo Shipfoot, el vaciado es cóncavo y tiene un acabado satinado corto. Y el grosor es de 2,5 milímetros, que es más que suficiente para tareas de corte. Si os fijáis, en vez de tener un stop pin, lo que tiene es la parada en el propio chasis replegado del mango, de tal manera que hace de tope hacia atrás para que no se pueda ir hacia atrás la hoja, diríamos. Y bueno, luego el seguro liner lock, perfectamente ajustado. ¿Veis esa protuberancia? Eso debería hacer de detent bolt, diríamos. Pero la cuestión es que si golpeas un poco la navaja, enseguida sale hacia afuera, como podéis ver, y la retención de la detent bolt es mejorable. No es algo que me preocupe, pero bueno, pues simplemente cuando bajas la hoja no se oye el clic que se oye en otras navajas que tienen detent bolt. Simplemente pues llega hasta ahí, puedes apretar un poco más incluso, pero no llegas a notar ese encaje de la detent bolt. El otro uso que tenemos con apertura de una mano son las tijeras, que como veis requieren de un uso un poco diferente de la mano derecha, o podéis hacerlo con la mano izquierda de una manera pues mucho más familiar, diríamos, al estar orientada para eso. Si os fijáis, queda la tijera, diríamos que en posición plegada, hasta que armas el liner lock, es decir, hasta que te mueves al final con esa tijera, momento en el cual salta el muelle, se arma y le da reactividad al muelle de la tijera. Os lo digo porque hay gente que, bueno, pues a veces abre la tijera, dice que no queda bien, que le falta muelle. Bueno, ábrela hasta el final, ábrela bien y enseguida se armará el muelle de la tijera. Esto pasa también con las Leatherman, la línea de la Winman, por ejemplo. Le pasa esto, que tienes que armar la tijera hasta el final. El muelle es robusto, muy reactivo. La tijera es una tijera con una punta de seguridad, diríamos tipo delfín, como veis aquí. Tiene un buen regreso para manipularla, el eje va remachado. La longitud de filo útil es de 2,4 centímetros y funciona más que correctamente. En ese sentido no se le pueden poner pegas a la tijera. Vamos a plegarla y vamos a ir a los usos del interior. Como veis, pues bueno, el seguro de liner lock de la tijera también te la sujeta firmemente sin tolerancias frontales ni laterales. Pero al llegar a los usos centrales, estos seguros ya no llevan liner lock. Llevan un seguro tipo tecla, que es este de aquí, al que le da reactividad un muelle que está remachado en esta sección. Os lo voy a enseñar. Es lo más fácil. Ese es el muelle que está remachado atrás y el que presiona la tecla del seguro para que baje la parte delantera y que actúe sobre este agujero, esta ranura que tienen, para que encaje la tecla que hace de seguro físico. Vais a verlo enseguida en cuanto encaje en su posición esta. Ahí lo veis. Ese es el seguro que poseen todos los usos, estos tres usos que tenemos en donde iría la cabeza del alicate. Son de acceso exterior, pero en este caso a dos manos. Puedes utilizar esta pequeña muesca que tienen para tirar con la uña de ellos, o puedes hacer lo que hago yo, que es cogerlo por aquí, le das un golpe, salen todos y coges el que más te interesa y guardas los demás. A mí esto me parece más cómodo, no tengo que usar las uñas y es bastante más rápido. En cuanto a los usos que tiene, son tres. En este caso el primero es una hoja de filo dentado en acero 440A, 1,6 milímetros de espesor, una longitud de 7,4 centímetros, de los cuales 6,6 centímetros son de filo útil. Y el dentado es bastante efectivo, pero tiene una peculiaridad. Fijaros que aquí se ve el bisel, el bisel y el microbisel de afilado, y si nos vamos al otro lado es totalmente lisa. Ese tipo de vaciados a una sola cara se llaman vaciados tipo chisel grid, ¿de acuerdo? Hace que sean filos pues bastante cortantes. En este caso el corte es muy bueno y es una hoja que es especialmente interesante para cortar materiales pues como cuerdas sintéticas, cinchas y demás materiales que suelen ser muy reacios a cortarse con un filo liso. Para esos materiales va estupenda. ¿Qué es lo que pasa? Que si utilizas esta hoja para cortar todo, en vez de utilizar la de filo liso, porque esta te da la sensación de que corta mejor, el problema está en que cuando acabes perdiendo filo en la hoja, que lo perderás tarde o temprano, cuando te toque reafilarla, pues te va a costar muchísimo más. Así que mi consejo es que dejéis esta hoja de filo perlado o filo dentado para materiales que lo requieran, y para el resto de los cortes normales utilicéis la de filo liso. De esa manera, cuando necesites cortar realmente una cuerda y que necesites hacerlo bien, tendrás filo en tu navaja de filo dentado. Para desbloquear, pulsamos y bajamos la hoja. El problema con todos estos tres usos es este. Tiene una tolerancia frontal, que no lateral,
que está presente en los 3 usos. Es algo que no debería estar ahí, pero está. Y es básicamente por un tallado menos preciso de lo que debería en esa sección del talón, porque deja más holgura y, bueno, pues existe una tolerancia frontal. No debería estar ahí, pero también se lo voy a perdonar solo porque es una pieza muy, muy económica que me ha costado 10 euros, pero que es algo que deberían tener en cuenta para mejorar. La sierra de madera, pues es una sierra de madera con dentado universal que corta en los 2 sentidos, una longitud de 7,6 centímetros con 6,4 centímetros de dentado útil, tiene un conificado en los dientes, en esta sección del recazo mide 1,6 milímetros de espesor, pero ya en la sección de los dientes ese espesor baja y tenemos 1,25 milímetros. Pero en el lomo es inferior, es de 1,1. ¿Por qué? Pues porque de esa manera la sierra no se atasca cuando estás cortando material y vas avanzando en ese material. ¿La única pega que le puedo poner a la sierra? Bueno, pues yo creo que es el hecho de que en la punta no tiene dientes y no puedes hacer cortes por inmersión con ella. No puedes ponerte en un tablero y empezar a rascar con el primer diente para sumergir la sierra y cortar por inmersión. Es algo que no te lo permite porque ese primer diente pues simplemente no existe. De esa manera sí es cierto que bueno, pues es una pieza que no pincha, diríamos, y que puedes utilizar tranquilamente, pero que, como veis, también tiene esa tolerancia frontal. Es un uso que va bien. En este cuello, en este escalón que tiene aquí, pues bueno, es un posible punto de fractura, pero sigue siendo una sierra bastante robusta y que está fabricada también en acero 440A, que tiene más tolerancia, diríamos, a las torsiones que un acero 440C. De esa manera, pues bueno, es un poco más permisivo con esas cargas, diríamos, y esos trabajos. Plegamos, lo mismo, pulsando esa tecla y nos vamos al último uso, que es un uso que yo he customizado y que en este caso he sustituido el abrelatas, abrebotellas combinado que tenía con esta muesca de pelacables con un punzón. Este punzón lo he construido yo con básicamente la lijadora de banda y con cariño. Tiene 1,5 milímetros de espesor. He conservado el pelacables, he conservado parte del abrebotellas, pero no ha sido por utilizarlo como abrebotellas, sino que simplemente, pues bueno, no me hacía falta quitarlo y ahí se quedó, y me he quitado de encima el abrelatas dejando este punzón que mide un total de 4,9 centímetros y que tiene una sección afilada de 2,9 centímetros. Pese a que veis que es bastante finito y agudo y puntiagudo, luego si lo miras desde arriba, pues la punta ha quedado bastante robusta y permite unos buenos trabajos de punzonado. Prefiero tener eso a tener una abrelatas, sinceramente. Y de esa manera, pues complementa un poco el resto de las herramientas de corte. ¿Qué me habría encantado en esta navaja multiusos y para mí la habría convertido en una pieza ultra interesante? Pues que básicamente en vez de poner este agujero roscado para ese percutor de lunas, hubiesen puesto un portapuntas, un adaptador de puntas de 1/4 de pulgada hexagonal. De esa manera podría colocar aquí puntas de destornillador y utilizarlo de maneral. Podría llevar un pequeño kit de puntas junto con la navaja multiusos y sería un complemento ideal, pero no ha sido el caso. Simplemente pues tiene ese agujero roscado para el percutor de lunas y han perdido la oportunidad de hacer una pieza que sinceramente habría sido pues una auténtica pasada. Ahora mismo está muy bien y yo la compré pues básicamente para complementar una serie de herramientas en esta bolsa enrollable que ya os enseñaré, y de esa manera pues voy complementando un poco esas herramientas y tengo una serie de recursos de corte en un formato muy pequeño que me permite tener una sierra de madera, una sierra de filo liso, una de filo dentado, unas tijeritas pequeñas para tareas que no sean adecuadas, por ejemplo, las tijeras de electricista que llevo en ella, y de esa manera pues complementar un poco esas herramientas. Para eso es perfecto. Si quieres una navaja multiusos para ir al monte, que sea económica, que tenga bloqueo en todos sus usos y que no tenga destornilladores, pues bueno, puede ser una opción para ti. Yo siempre llevo navajas multiusos, habitualmente con destornillador Phillips, porque casi todas las fundas de los cuchillos que yo realizo con funda de Kydex, pues llevan tornillería tipo Phillips para poder ajustarlas. Y de esa manera pues puedo hacer cambios de anclaje, soltar la funda, independizarla del anclaje y demás. Me gusta llevar un destornillador Phillips, que de hecho también utilizo en algunos equipamientos de montaña. Y en este caso, pues bueno, no posee destornillador, que es algo que a mí en principio me echaba para atrás, pero luego vi las posibilidades de hacer un punzón y de que complementase de esa manera a otras herramientas en una bolsa, y me pareció ideal por un precio que realmente es ridículo, porque yo pagué 10 euros, pero por 13 euros sigue estando genial y es mucho menos de lo que pagarías por una navaja multiusos Victorinox. Con muchas herramientas, con seguro en todas ellas, y que si bien es cierto que no es lo más cómodo del mundo, pues es perfectamente utilizable. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.